Continuamos con más. Buen día. Vamos ahora a buscar el contacto con un amigo de la casa. Lo hemos conocido porque hacía sus columnas habituales en Canal 20. Ahora lo tenemos en su hogar. Le damos la bienvenida a Alfredo Concurat. Buen día, Lucho Ronaldo te saluda. ¿Cómo anda, Luciano? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, vamos a comenzar a hablar de algo que nos tiene a todos un tanto, no sé si decirlo preocupados, sino que estamos más que nunca quizás más pendientes de lo que tiene que ver con la cuarentena, pendiente de este dólar, Alfredo, que está cada vez más disparado. Quiero que me cuentes un poquito y que arranquemos a hablar de este amigo que tiene la Argentina, que es el dólar. Bueno, tuvimos una corrida, ¿no?, hacia el dólar la semana pasada, los últimos 15 días. Esto se vio un poco por el exceso de liquidez en la plaza, el exceso de emisión monetaria, no estuvo bien contenida con otros mecanismos, digamos, para suplir eso, pero bueno, ya se han apretado un par de tuercas y en los últimos 2 días el dólar ha bajado considerablemente, llegó a estar a 130 y pico y ayer cerró a menos de 120, según lo que cotiza en los portales de noticias. Alfredo, para la gente que está del otro lado, que te escucha a vos y escucha también en los medios nacionales, explícanos qué significa una corrida, porque uno que por ahí está en la calle no entiende o no entiende por qué cuando hablan de que hay mucho dinero la gente se vuelca al dólar. Contanos un poco qué significa esto en términos que nosotros podamos entenderlo. Bueno, es una expectativa generalizada de que va a haber un aumento, entonces sale todo el mundo a comprar antes de que suba más. Eso hace un aumento de demanda, genera un efecto manada y ese aumento de demanda genera un aumento de precios más rápido de lo que se espera que evolucione una variable, o el costo de un producto o en este caso el precio del dólar, con lo cual vimos cómo aumentó el dólar muy rápidamente en 2 o 3 semanas, hasta que actuó el Banco Central ayer y hoy, antes de ayer, perdón, y hoy y ayer, lunes y martes de esta semana. Esto se dio principalmente, un mecanismo difícil de explicar, pero todos los créditos y a tasas blandas subsidiadas por parte del Estado que llegaron masivamente al bolsillo de muchas empresas, de muchos particulares, un exceso de liquidez que por ahí no se pudo contener en otra variable que no sea el dólar, porque sabemos que el dólar es una reserva de valor que los argentinos tanto queremos, ¿no?, a lo largo del tiempo. Ese es un punto clave que acabas de decir. Nosotros tenemos como siempre, o desde chico uno escucha que hay como 2 maneras de ahorrar: a través de ladrillos, cuando aquellas personas que pueden construir, o a través del dólar. ¿Por qué crees que el argentino tenga este romance tan perpetuo con el dólar, con esta divisa que tanto nos mueve? Bueno, esto se debe por nuestra historia, nos condena, ¿no? Tanta inflación a lo largo del tiempo hace que uno de los atributos principales de una moneda sea la reserva de valor. Yo ahorro en billetes, la única forma que tengo de ahorrar, y si ese billete pierde valor, empiezo a ahorrar en otro bien, sea ladrillo, como bien dijiste vos, o termina siendo otra moneda como el dólar, o podría ser también oro, ahora que ha subido. Pero bueno, el oro es más difícil de almacenar, así que nos volcamos a nuestra historia, que es el dólar o la divisa extranjera. Podríamos ahorrar también en euros o en yenes, pero bueno, es más difícil por ahí de acceder a esa otra divisa. Así que, bueno, compramos dólares. Tengo una pregunta, Alfredo, que tiene que ver, que hoy justamente lo hablamos en la producción antes de comenzar el programa. Cuando se dan estas corridas bancarias, como bien te agradezco que hayas explicado en términos que todos pudimos comprender aquí lo que significaba, o el aumento del dólar, los que tienen la posibilidad de comprar los $200 que se pueden comprar como ahorro, o que compran 150, o que compran 100 por mes, ¿también mueven un poco la balanza de este dólar y también son partícipes de lo que tiene que ver con este aumento? ¿O son las grandes empresas que compran en gran cantidad los que hacen que el dólar se pueda disparar en algún momento? No, la corrida hacia el dólar, no bancaria, no, corrida hacia el dólar, en las últimas semanas se dio principalmente por las grandes empresas multinacionales
que tienen casas matrices en otro lado o empresas que aprovecharon el acceso de liquidez para sacar dólares fuera del país. Esto lo han hecho a través de un mecanismo que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado en las noticias, que se llama contado con liqui. ¿Qué sería eso? Tengo dinero en efectivo, compro títulos en dólares en Argentina, me hago de títulos extranjeros en dólares en Argentina y los vendo luego en el exterior. Entonces de esa forma estoy transformando pesos a dólares que me quedan en una cuenta en el exterior. Obviamente que estoy pagando un dólar contado con liqui, que es 120, 130, 130 y pico llegó. Muchas empresas, vuelvo a decir, y aquí hubo algunos mecanismos, unos engranajes que a mi criterio no funcionaron bien desde el Banco Central y desde los bancos comerciales, derivaron préstamos subsidiados a un montón de empresas y muchas de esas empresas lo utilizaron con buen criterio para capital de trabajo, para sostener su actividad, pero muchas otras lo utilizaron especulativamente con este mecanismo que acabamos de decir. Entonces, el contado con liqui explotó en 2 o 3 semanas y así estuvo el exceso de demanda y el aumento del dólar. Alfredo, vos sos una persona que en Villa María tiene contacto con muchas empresas, trabajás porque tu trabajo tiene que ver con eso, de por sí ECO, tu estudio se dedica a lo que tiene que ver con el asesoramiento financiero de muchas empresas. Quiero que me cuentes un poco la realidad que tenemos en lo que tiene que ver con las industrias en Villa María, porque tenemos el coronavirus que está presente, esta pandemia, que también está afectando a la economía y en algunos locales o en algunos comercios irá a ser una gran mecha y en otros quizás solamente va a afectar un poquito. Contanos un poco desde tu visión cómo está la economía hoy por hoy regional, lo que tiene que ver con Villa María, y luego quizás nos proyectemos a lo nacional, pero empecemos aquí por la zona. Bueno, estoy acostumbrado a hacerlo al revés, perdona, ¿no? De lo macro a lo micro, pero sí, en Villa María, bueno, sabemos que somos una ciudad muy pujante, que tenemos recursos diversos de distintas fuentes, por así decirlo, sea la cuenca láctea, sea el comercio, sea la actividad industrial. Digamos, Villa María se nutre, por suerte, para todos los que vivimos en estas latitudes, de muchas fuentes para generar riqueza y generar actividad económica. En ese collage, por así decirlo, de la actividad económica, tenemos muchas actividades que están traccionando, no diría normalmente, pero sí bien, porque su actividad no se ha visto resentida, como puede ser todo lo que está ligado al valor agregado de alimentos, sea transporte de alimentos, o sea venta de alimentos por menor o mayor, y con muchas más dificultades otros rubros que no están ligados directamente a los rubros esenciales que esta cuarentena, esta pandemia nos ha impuesto en un principio y que también ahora, por más que haya cierta flexibilización, no se ha recuperado la demanda. Ejemplo concreto, negocios de ropa, negocios de zapatos del centro de Villa María están pasando por muchas dificultades porque ha bajado la demanda de consumo, por un lado, y por otro lado, inicialmente no pueden prácticamente hacer su actividad comercial, ¿no? Así que golpeado inicialmente muy fuerte y después por una baja de consumo. No así, como vuelvo a repetir, la cuestión de alimentos. Ahora sí te llevo un poco a lo macro, como bien lo decís vos, y contame un poco cómo ves lo que va a ser la situación del país en esta reactivación. Hemos visto que se está pensando en Buenos Aires quizás también de volver a fases anteriores de la pandemia. Córdoba hace un par de días tuvo que retroceder a la fase número 3, Córdoba capital, por este brote de contagios. Contame cómo crees vos que el país se va a reactivar cuando realmente la pandemia haya sido controlada y cuando podamos retomar las grandes actividades. Todos los escenarios que por lo menos yo he podido leer en páginas especializadas de organismos internacionales que uno considera serio, no estamos hablando de portales económicos ni nada, sino de páginas oficiales de distintas latitudes, indican que esto no va a concluir en el corto plazo. Con lo cual, primero lo que diría es: hay que acostumbrarse a esto, hay que empezar a hacer cierta rutina y entender que este proceso va a perdurar en el tiempo. Dicho esto, bueno, la economía mundial está siendo muy castigada.
Obviamente hay actividades en la micro que están traccionando normalmente y dirán, pero yo estoy trabajando bien. Bueno, perfecto. O yo ya empiezo a trabajar de vuelta, bárbaro. Pero la recomposición del volumen y de la velocidad de actividad económica se va a ver resentida en la macro argentina y también en el mundo. Eso nos vamos a tener que acostumbrar a esa menor tracción económica a lo largo de los próximos meses. Cuando uno lo ve en indicadores macroeconómicos, diría que vamos a tener un año para el olvido, ¿no? Se está estimando que Argentina va a bajar su PBI en un 7,5%. Considerando esto, que ya veníamos 2 años seguidos de baja, ¿no? Año 2018 y año 2019, con lo cual claramente la actividad económica se está viendo resentida y creo que a lo largo de los próximos meses va a continuar en ese sendero. Por supuesto, podríamos aclarar que en algún momento esto se va a mesetar y tendría que empezar a traccionar, pero no creo que sea en el corto y mediano plazo. Y consideremos, por ejemplo, otro dato más: 50% de la capacidad ociosa tiene Argentina, es decir, de su capacidad instalada de máquinas, la mitad del país está prácticamente sin ser utilizada. Ahí tenemos un dato concreto de cómo la actividad industrial no está traccionando como uno quisiera. La verdad que uno te escucha, Alfredo, y es muy interesante porque surgen muchas preguntas. Hemos hecho esta entrevista que no ha sido pactada de temas puntuales, sino que es como un gran conglomerado de temas. Y hay otro que tiene que ver con lo nacional, que tiene que ver con esto de ese miedo nuevamente al default y lo que significaría el no pagar esta deuda externa que empiezan a vencerse los plazos. Contame vos desde tu visión, ¿cuál crees que sería la estrategia más oportuna en cuanto a lo que tiene que ver con el pago de la deuda? Bueno, creo que haber mostrado la voluntad de pago y haber hecho una propuesta que en el fondo se trata de que sea sustentable a lo largo del tiempo, o sea, que sea seria, no es que vamos a prometer algo y vamos para adelante, sino que decir que vamos a pagar esto de esta manera, es lo que podemos hacer. Me parece que ha dado buen indicio en la jerga económica mundial. Hasta la propia actual directora del Fondo Monetario Internacional ha dado su dedo para arriba, ¿no? Su pulgar para arriba y ha elogiado, digamos, la actitud de Argentina. Dicho esto, me parece que sería muy conveniente que Argentina pudiera concluir las negociaciones en algo concreto con sus acreedores, y creo que dada la circunstancia, Argentina ha salido un poco beneficiada de esta pandemia para la negociación de la deuda, porque ya los acreedores no tienen que negociar solamente con Argentina, un país que ya venía con sumos problemas de deuda por lo que había sido tomado en el gobierno anterior, sino que ahora tienen que negociar con una cantidad de un abanico enorme de países en el mundo que están entrando en dificultades financieras, con lo cual los acreedores tienen un frente mucho más amplio de qué preocuparse, y en ese sentido muchos referentes internacionales de economía han dado la voz positiva, digamos, hacia la negociación favorable de Argentina. Por ejemplo, estamos hablando de grandes economistas como Stiglitz, como Sachs. Son referentes internacionales en macroeconomía y han visto muy positiva la actitud de Argentina. Eso lo veo muy favorable. Te retrotraigo, Alfredo, al tema. Recién hablabas un poco de que el dólar se comienza a disparar cuando se dan estos créditos a grandes empresas que algunas decidieron invertir en su industria y otras decidieron comprar divisa. ¿Crees que ante esta, digamos, actitud que ha tenido el empresario, luego cuando hubo que beneficiar a los monotributistas, crees que por eso estos créditos que se han dado a través de tasas cero en 12 cuotas se han depositado directamente en la tarjeta de crédito para que el dinero no pueda estar líquido para la persona que lo saca? Probablemente. Yo siempre aclaro una cosa, y tuve la suerte de hacer una maestría en políticas públicas. Una cosa es diseñar la política para generar un determinado efecto y otra cosa es implementarlo. Son dos momentos distintos, cuando yo planifico a cuando yo lo ejecuto. Bueno, en la ejecución de muchas políticas, por ahí se ven los fallos en la planificación, que uno lo hace de forma abstracta.
planifica y luego cuando lo baja genera ciertos efectos indirectos no deseados. Y este es claramente uno. El Banco Central, a través de una ordenanza interna, dio la posibilidad a que las empresas tomaran crédito al 24% subsidiados, ¿no? Pero no obligó a los bancos comerciales a prestarlo. Entonces ahí se debe una falencia interna en esa medida, porque los bancos comerciales terminaron prestando ese dinero a las empresas que están mejor calificadas. No necesariamente ese dinero llegó a las que más lo necesitaban. Bueno, ahí se genera esa distorsión del efecto deseado que acabo de explicar. A lo mejor, como bien dijiste vos, en el caso de los monotributistas se ha querido evitar ese problema y se ha puesto directamente la disponibilidad de ese dinero en las tarjetas de crédito. Bueno, ojalá haya sido pensado o repensado por las autoridades financieras del país, ¿no? Alfredo, ya despidiéndonos, agradeciéndote como siempre el contacto, quiero que me cuentes un poco qué medidas podemos tomar nosotros, los que no somos ni empresarios, ni estamos dentro de una industria, ni somos, como bien decías vos, por ahí los que marcamos tanto la tendencia, lo que tiene que ver con la economía. ¿Qué medidas podemos tomar de ahorro o qué crees que sería conveniente en lo que tiene que ver con nuestra economía, en la economía casera, que podemos hacer para que el cimbronazo, que como bien decías vos de este año, que va a ser bastante para el olvido de la economía, no nos afecte tanto? Bueno, yo recomiendo a mis clientes, las pymes en general, y también a los particulares, que traten de amoldar su estructura de consumo y de gasto a la fuente de ingresos, digamos. Hoy más que nunca tenemos que estar en ese punto de equilibrio en el que no puedo gastar más de lo que gano. Reduciéndose en algunos casos de forma drástica, en otros no tanto, la fuente de ingresos, bueno, tendré que hacer de tripa corazón y ajustar los gastos a ese volumen de ingresos. Lo recomiendo porque solamente diría, che, endeudate porque está muy barato la posibilidad de endeudarte, solo y solo si tenés recursos o flujo de fondos, dinero que te va ingresando para poder pagar la cuota de la cual te estás endeudando. Hoy endeudarse es barato, pero cuidado, ¿no? Tenemos que poder pagar después el compromiso. La verdad que ha sido uno de los consejos con los que me voy a quedar para hacer la nota. Endeudarse es barato, pero cuidado porque después hay que pagar la cuota de lo que uno se endeuda. Alfredo, quiero agradecerte, como siempre, la amabilidad de estar presente aquí. Sos un amigo de la casa y bueno, seguramente vamos a volver a llamarte porque la economía, creo que hace un par de días no dejamos de hablar nada más que de coronavirus y de la pandemia, que es un tema muy importante, pero hoy por hoy creo que en Argentina la economía comienza a ser un poco nuevamente el centro de la conversación de los argentinos. Sí, yo creo que sí. Obviamente que lo sanitario, la pandemia es crucial. Uno escapa mucho de digamos, no desconoce más sobre algo tan puntual. Opino como cualquier ciudadano y lee y se instruye, pero bueno, dando la vuelta de rosca termina siendo lo económico algo crucial nuevamente que atraviesa nuestras vidas y que tanto nos importa, ¿no? Alfredo, te enviamos un saludo aquí desde la producción y agradecerte como siempre el contacto.